Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Empezamos con nuestra sesión 7 de la unidad 3, llamada Títulos de Valores y Operaciones de Crédito. Dentro de esta sesión 7, parte 1 de la unidad 3, veremos lo que viene siendo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, veremos las generalidades de los títulos y valores, así como también se hará una comparación entre lo que viene siendo la fianza y el aval, así también como del endoso y la cesión de derechos. Continuamos. Bueno, bienvenidos. Continuamos con el tema de título, valores y operaciones de crédito, que es nuestro unidad 3. Voy a comenzar con esta presentación. Esta presentación está basada en el libro de Acevedo Valcorta, 2013, publicado en la editorial de la Watch. Este libro realmente resume mucho de lo que vamos a ver. De hecho, nos estamos basando en él para el desarrollo de todos los temas. Como primera actividad, les propongo la consulta de las instituciones bancarias y de valores que vienen aquí. Posteriormente nos pondremos de acuerdo cómo repartirlas para que las consulten, o incluso si pueden consultar todas sería mejor para conocerlas. El detalle aquí que también existen algunas que ya no existen, pero que es bueno conocerlas, saber qué pasó con ellas, y otras que faltan en el actual proceso de manejo de títulos y valores de crédito, ¿no? Entonces, empiezo con lo que viene siendo la redacción del texto de acuerdo a lo que nos propone Acevedo Valcorta, y nos habla que la teoría general de los títulos y valores, en sí los títulos y valores, las generalidades y las definiciones, en gran parte, pues maneja la riqueza de nuestros días y se encuentran representadas y circulan con agilidad gracias a los títulos y valores. Si no, imagínense que todo fuera manejado por billetes, ¿no? Por monedas, por efectivo, pues no tendríamos la capacidad de hacer de cierta manera acciones tan rápidas de pago o de contabilizar hasta el mismo pago, ¿no? Eh, Esto evitó complejidad en la vida económica, ya que se modernizó, y esto nos permite pues hacer un mayor número de actividades y al mismo tiempo generar un progreso social. El título de valor, llamado también título de crédito, puede definirse de acuerdo a Valcorta también, que es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo en el que se consigna. Tal definición también viene dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 5, y no incluye la posibilidad de que existan títulos y valores que escapen a las mismas, fundamentalmente por la ausencia y carácter necesario que se constituye. En sí, ahí vienen las características propias a cada título y valor de crédito. Entonces, en efecto, en la actualidad existen una o varias gama de títulos de valores que no son necesarios en los términos pretendidos por la ley y que la doctrina para ejercitarlos, los derechos consignados en ellos. Un claro ejemplo de esta situación lo constituyen los CETES, que no son títulos de valores que de acuerdo al derecho o con el decreto que se generaron los CETES. Esto pertenece que todo tipo de depósito, estos títulos deben de estar todo tiempo depositados en el Banco de México, ¿sí? Lo que en la realidad tales documentos no son necesarios para que sus titulares puedan ejercitar los derechos consignados en ellos, ¿sí? Ahí está registrado quién es dueño de cierta manera de ciertos CETES, ¿no? En tales condiciones es menester procurar una definición que comprenda los títulos tradicionales hacia estos nuevos documentos que han arribado en el mundo jurídico-económico. Así diremos que el título y valor del documento que permite a su titular ejercitar el derecho literal y autónomo en el que se consigna. Una vez comprendido lo anterior, veremos la parte del régimen legal y constitucionalmente en materia mercantil, de acuerdo al carácter federal, siendo de naturaleza esta la legislación que lo rige, establece en la fracción 10 del artículo 73 de la norma suprema
a la cual se señala: el Congreso tiene la facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria, cinematografía, comercio, juegos con apuestas, sorteos, servicios de la banca de crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el banco de emisión único en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias en el artículo 123. Esto habla de qué es lo que le toca hacer al Congreso, ¿no? De acuerdo a la Constitución, y habla que los títulos y los valores son cosas mercantiles cuya emisión, expedición y endoso, avalia o aceptación y demás operaciones que ellos se consignan con actos de comercio de los calificados como absolutamente mercantiles, es decir, que siempre se regirán por la legislación comercial, las relaciones jurídicas que en su virtud se entablen de acuerdo al artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, así nos establece el régimen legal de estos. Y al mismo tiempo nos dice, si los títulos de referencia se encuentran en su marco legal, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y a la falta de disposiciones aplicables en esta, se entenderá a la legislación comercial en lo general, destacándose la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Mercados de Valores, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código de Comercio. Fundamentalmente, a falta de ordenamientos legales aplicables, deberán de entenderse los usos bancarios y mercantiles. Finalmente, las disposiciones del Código Federal, aplicable en toda la República Mexicana Federal, como lo establece la mercantil en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, su artículo 2. Entonces, aquí nos dice qué es lo que atendemos primero, que está sobre cualquier cosa, claro, la Constitución, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, después las leyes mencionadas, incluso hasta la Ley de Generales de Sociedades Mercantiles, hasta llegar al Código Civil, si es que no se tuviera otra ley especial que nos atendiera esta problemática. Entonces, si ya vimos la cuestión del régimen legal, tendremos que ver la denominación. Una buena parte de la doctrina y la ley misma llama a los documentos objeto de nuestro estudio, en este caso los títulos de crédito, considerándolos que es propio denominarlos títulos valores, ¿sí? Todo el mundo los ve como títulos y valores, pero son títulos valores. ¿Y por qué? En efecto, el término crédito puede ser acreditado desde el punto de vista fundamentalmente y así afirmar que etimológicamente de latín creditum significa confianza. Dar crédito a una persona se traduce así: entender confianza de la conducta esperada que habrá de producirse a la oportunidad y espontáneamente. Desde el punto de vista jurídico, la doctrina es unánime al sostener que consiste transferencia de bienes que se hace en un momento dado por una persona a otra para ser devueltos en un futuro, dentro de un término señalado y generalmente con el pago de un interés. Ahora bien, no todos los títulos de valores implican la existencia de un crédito como el elemento fundamental, como en el caso de los cheques o acciones de sociedades mercantiles, por lo que no puede argumentarse válidamente que sea el crédito el común denominador de tales títulos. En cambio, si el rasgo general de los documentos en cuestión, en sí la circunstancia de que todos ellos cierran en un valor, sea económico o corporativo mixto, por lo que es consecuencia más afortunada la locución de títulos y de valores, títulos valores, porque en sí, además de que es un título, tiene un valor determinado y también pues engloba a la parte esa que decíamos, que no todos son la cuestión de los créditos. Para designarlo como tal concepto, títulos valores. Naturalmente usamos la palabra valor en una amplia acepción genérica y no en la empleada en forma limitada por el artículo 3 de la Ley de Mercados de Valores. Consiste por tales las acciones y obligaciones de demás títulos que se emitan en una serie o en masa. Estas son las acciones, por ejemplo, que se generan de una empresa, pero que ya están dentro del mercado bursátil, del mercado de valores. Otra parte de la doctrina inclina por sostener como antingente la locución de título de crédito para referirse a los documentos que tratamos basándose fundamentalmente en el argumento de que consagra la ley en el término, situación que nos indica que sus fundamentos están en la interpretación literal del texto de la ley, que no siempre convenientemente para desdeñar la naturaleza íntima de las instituciones jurídicas. Sí, hay títulos de crédito también, pero
hay que fijarse bien para qué son utilizados, ¿no? ¿Qué son las características que tienen los títulos de valor? Estos poseen, desprendiendo de su definición y que pertenecen en distinguir estos documentos y regularse para lo mismo, estas 2, 4, 5 características, ¿sí? Que son, a saber, la incorporación, la autonomía, la literalidad y la legitimación, son características que tendremos que analizar para comprender qué es un título de valor. Entonces, hablando de la incorporación, el de título de valor es una cosa mercantil que se lleva incorporado en el derecho que la contiene, de manera que para reclamar el derecho es necesario poseer materialmente el documento. Tal se desprende del artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 17, donde dice, quien quiera ejercer el derecho consignado en un título es menester exhibirlo, ¿sí? Mostrarlo, en forma tal que quien carece del documento carece también del derecho, toda vez que al no poseer y exhibirlo no puede ejercitar el derecho que le incorpora. Normalmente los derechos existen y pueden haberse valer independientemente del documento en el que se puedan encontrar consignados, pues el papel o en sí el documento en tales supuestos es solo un instrumento probatorio, accesorio al derecho, pero en materia de títulos en la regla se invierte en títulos y valores, de manera que lo principal es el documento y lo accesorio es el derecho en él incorporado. Sí, es el derecho que está en él incorporado. Ahí cambia un poquito en los títulos de valores, ¿verdad? Tenemos que tenerlo. Cuando son acciones, tenemos que tenerlas en la mano para hacerlas valer o cobrar los réditos. En la cuestión de títulos de valor o títulos de crédito, no necesariamente tenemos que tenerlo, pero sí podemos hacerlo valer. A pesar de lo anterior, presenciamos contemporáneamente el surgimiento y desarrollo del título de valores que carecen de característica y que sin embargo la ley los considera como tales. Así, por ejemplo, que es verbigracia, los CETES son títulos de valores cuyos documentos nunca llegarían materialmente a poder de sus titulares, permaneciendo todo tiempo en el Banco de México, lo que no priva a sus legítimos propietarios de la facultad de ejercer los derechos inherentes en los mismos. En general, la transferencia de los valores depositados en la institución para depositar los valores, en este caso, Indeval, se hace por un procedimiento de giro o transferencia de cuenta a cuenta, mediante un asiento en el registro de las instituciones, sin que sea necesario la transferencia física y consecuentemente desplazamiento de los valores, por lo que en todo caso, eso se encuentra ausente el elemento de incorporación derivado de la necesidad de la tenencia material del título para ejercerlo en los derechos respectivos y se desprende de la definición legal del concepto de título de crédito. Entonces, por ello, no es exacta la afirmación de parte de la doctrina que señala que la posesión del título determina sobremaneramente la posesión del derecho consignado en el mismo. ¿Sí? Ahí pone en consecuencia esto de los supuestos de la doctrina. Pero vamos a pasar a ver la legitimación. No basta poseer en sí cualquier modo un título de crédito para poder ejercitar el derecho que se representa. Quien exhibe el título no se ostenta por ello como titular del derecho. Invocando tal investidura puede ejercitar su derecho. Es preciso que se haya adquirido el título con arreglo a la ley que norma su circulación. Ley que es diversa según se trate del título nominativos y de títulos a la orden o títulos en este caso, al portador. La legitimación es la cualidad que tiene el título de atribuir su titularidad o facultad para ejercer ese derecho consignado en el mismo. Por ejemplo, la legitimación activa y de generar se debe a cargo a un obligado de pagar el importe del documento. Por otro lado, la legitimación positiva, en este caso, ¿sí? ¿Quién debe de pagar ese documento? ¿A quién se encuentra legitimado activamente? Asimismo, el obligado cumple su obligación pagando la presentación consignada en el título a quien parezca legitimado activamente. Este caso son las letras de cambio. Muchas veces hay algunas financieras que nos dan el título en sí la letra de cambio para ser cobrada en un banco porque ellos no manejan
en el efectivo de forma directa. Tratándose de títulos a la orden, está legitimado activamente quien posee un título y su beneficiario o lo ha adquirido mediante una serie interrumpida de endosos. ¿Sí? Ahí pasamos el endoso, 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 ¿no? Tal se desprende el contenido del artículo 17 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, en la cual el primero artículo de los cuales señala el tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar su derecho que él consigna y cuando le sea pagado debe restituirlo. En sí lo restituye y lo deja, ¿no? A la actuación implica la necesidad de la posesión del título para estar en la posibilidad de cobrar su importe. La letra de cambio, por ejemplo, o el pagaré, ¿sí? O incluso el cheque. Por su parte, el artículo 39 de referencia indica que se paga un título de crédito, debe verificar la identidad de la persona que le presenta el título como último tenedor y la continuidad del endoso. No obstante, las instituciones de crédito pueden cobrar los títulos aun cuando no estén endosados a su favor, siempre que les sean entregados por el beneficiario para abono a su cuenta. Mediante la relación suscrita por el beneficiario o el representante, que se indiquen las características que identifique al título, considerando legítimo el pago con la sola declaración de la institución de crédito respectiva, paga en título por escrito de actuar en los términos de este precepto. Si el título fuera normativo, es necesario que además de la serie de endosos, la institución que terminó el documento tenga registro del tenedor como titular del mismo, para que se considere legítimo para el ejercicio de los derechos inherentes en el documento. Hay algunas letras de cambio que sí deben de estar registradas y que deben de traer quién las emitió para poderle hacer efectivo la cuestión del cambio. Y en el caso de sociedades mercantiles, apegarse al artículo 129 de la Ley de Sociedades Mercantiles en el caso de la generación de acciones. Estas tendrán que estar previamente registradas para poder hacer su endoso o venta a otras personas. Ahora, cuando el título fuere al portador, bastará con tener la posesión del documento para su tenedor se considere legitimado. Habida cuenta de que, como veremos en su oportunidad, la transacción de esto se realiza mediante simple entrega del título. Finalmente, debemos advertir que toda vez que la legitimación es una consecuencia de incorporación, las referencias hechas al propósito de este elemento son implicables en lo conducente al carácter que este apartado estudiamos. Por otra parte, la autonomía es la característica más distintiva de los títulos de valores, pues siendo común para todos ellos, no se presenta en documentos de distinta naturaleza. Consiste en la circunstancia en sí del derecho y las obligaciones de cada adquiriente sucesivo del documento con derechos y obligaciones propios, independientemente de las facultades y deberes de los demás signatarios del título. El tenedor posee un derecho, el tenedor original posee un derecho de obligaciones diversas a los que en su oportunidad pudieron tener los endosantes o los avalistas que parecieran en el título, de manera que el adquiriente de buena fe no pueden oponerse a las excepciones personales que eventualmente pudieran hacerse valer frente a su acusante. Algunos ejemplos permitirán comprender con mayor claridad este elemento del título de valor. A. Menor de edad, por tanto carente de capacidad de ejercicio. Suscribe un título valor en favor de B. Documento que es avalado por C. En tal supuesto, a pesar de que la obligación contraída por A está afectada de nulidad, dada su incapacidad, la obligación de C es plenamente válida, pues la misma autonomía es independiente de la situación en que A se encuentra. ¿Sí? Estos, de cierta manera, aquí poner un ejemplo. Juan escribió un título para documentar y garantizar a Pedro el pago de un adeudo contraído con merced a la compraventa de un vehículo. Queda a cabo un tiempo presenta vicios ocultos.
Al exigir Pedro el pago del documento a Juan, este podrá oponerse haciéndole valer la excepción personal derivado de los vicios mencionados en el vehículo. Pero supongamos que Pedro endosó la propiedad al título a José, a quien Juan no podrá oponerle la referencia de excepción en virtud del principio de autonomía. Había una cuenta de que José adquirido un derecho propio distinto al independiente que tenía Pedro. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia en el sentido de que los documentos mercantiles otorgados en relación con cualquier contrato adquieren como títulos de crédito una existencia autónoma, independiente por completo de la operación de que haya derivado. Informa que en 1987, segunda parte, de página 310, lo anterior hay que advertir que siempre que el título no hubiere circulado. ¿Sí? O sea que si hubo un contrato y alguien vendió, puede hacer valer ¿cómo se llama? De forma independiente de que se haya vendido a otra persona. La literalidad. Los derechos y obligaciones contenidos en un título de valor se miden en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento, por lo que textualmente se encuentra en el consignado. Señala Cervantes Ahumada que la literalidad funciona en títulos solamente con el alcance de su presunción, que puede estar contradicha por elementos extraños al título. Así, verbigracia, por ejemplo, la eficacia de una acción, una SA, depende y puede estar contradicha por la escritura social que prevalece sobre ella. Desde otro punto de vista, la ley destaca la importancia de este carácter de los títulos al establecer que tales documentos solo producirán los efectos provistos de la ley cuando contengan menciones y requerimientos y establecidos por sí misma, y que ésta no presuma expresamente menciones y requisitos que puedan ser satisfechos por quienes su oportuna debió llenarlos hasta antes de la presentación del título para su aceptación y su pago. ¿Sí? Es en sí los títulos que se puedan generar por una empresa, pues deben estar registrados porque si no, no pueden tener efecto a su pago. Asimismo, con el objeto de salvar contradicciones que puedan presentarse en el texto del título, el artículo 16 de la ley en esta materia establece que cuando el mismo estuviera escrito a la vez en palabras y en cifras, el documento valdrá en caso de lo previsto en el artículo. Puede haber problema de títulos incoados e incompletos. A propósito de la literalidad, conviene tener presente que este lugar el problema de los títulos incoados e incompletos. Recordemos que el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que los títulos y valores son cosas mercantiles, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Y estos solo producirán los efectos previstos por dicho ordenamiento cuando tengan las emisiones y llenen los requisitos señalados por la ley, y que ésta no presuma expresamente en el artículo 14. Surge así la necesidad de distinguir en todo título o valor las menciones y requisitos que son esencialmente para su existencia, de que ellos que son de naturaleza y de los meramente accidentales. Son elementos esenciales de los títulos, los valores, aquellos que permiten subsumir el documento jurídico de que se trate en una categoría jurídica concreta la prevista por la ley. En ausencia de cualquiera de ellos, podrá hablarse de cualquier documento, pero no de un título de valor. Tiene que tener las características que menciona la ley, porque si no serán títulos incompletos. La capacidad para otorgar o suscribir un título de valor, conforme al artículo 3 de la ley, todos los que tengan capacidad legal para contratar pueden suscribir títulos y valores. Saben que la capacidad es la regla y que solamente de manera excepcional a la ley declarará inhábiles a ciertas personas para realizar los actos jurídicos. En efecto, en el artículo 450 del Código Civil carecen de capacidad del ejercicio los menores, los mayores privados de inteligencia en cuanto tenga intervalos lúcidos, los sordomudos que no saben leer ni escribir, así como los ebrios constitucionarios y los que eventualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. Fuera de estos casos de excepción,
cuando cualquier persona pueda suscribir títulos y valores. La representación para otorgar o suscribir títulos y valores, en sí, la facultad obra en el nombre de otro, no comprende la obligación cambiariamente, de acuerdo al artículo 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, salvo en los casos de excepción, como el previsto en el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en lo que se interesa dice: se entenderá que los poderes conferidos por las instituciones de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 2554 del Código Civil Federal o de sus correlativos en los estados de la República y Distrito Federal, comprenden la facultad de otorgar y suscribir, avalar y endosar títulos de crédito, aun cuando no se mencione expresamente dicha facultad. En sí, a los bancos, ¿no? La presentación, entonces, de las personas capaces de otorgar y suscribir títulos y valores se confiere ya mediante poder o mandato inscrito en el registro de comercio, en el caso de las empresas, y por simple declaración escrita dirigida a terceros con quien habrá de contratarse el representante. Los límites de estos poderes serán solo que expresamente determinen el representado en el documento en que se conste el poder, ¿sí? De acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el 7 nos habla de la enumeración legal de los títulos y valores. De acuerdo a la ley reglamentaria, algunos de los títulos y valores consagran la legislación mercantil mexicana para saber relacionados con la ley de la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las obligaciones y los cupones adheridos a ellas, los certificados de participación, el certificado de depósito y bono en prenda. Por su parte, la ley de sociedades mercantiles contempla y reglamenta las acciones y los cupones adheridos a ellas, así como los bonos de fundador. En el caso de Morena, ¿no? Los bonos de fundador cuando se genera una sociedad. Otras leyes y decretos han creado títulos y valores distintos a los anteriores, como los CETES, los certificados de depósito bancario en dinero, el papel comercial, las aceptaciones bancarias. En tal virtud, la enumeración propuesta no tiene a ser exhaustiva, sino meramente enunciativa a partir de los títulos de mayor utilización. La clasificación de los títulos también deriva de la doctrina que ha elaborado en torno a los títulos y valores. Hemos de mencionar que aquellos que pueden presentar mayor utilidad, así como encontrar que tales documentos pueden ser nominados o innominados. En el caso de los nominados o típicos, son aquellos títulos que están reglamentados de forma expresa en la ley, como enumerados en los párrafos anteriores, y son innominados los títulos de valores que no se encuentran regulados en forma alguna por la ley y que pueden ser producto de usos mercantiles. Algunos autores cuyo criterio compartimos llaman nominados a los títulos que tienen un nombre propio, como la letra de cambio, y típicos a los que están regulados por la ley. Por tanto, serían nominados los que tienen nombre y típicos los que están reglamentados por la legislación. A pesar de que una parte de la doctrina estima la posibilidad de la existencia de títulos innominados, nosotros consideramos que para poder atribuirle a un documento la calidad de título o valor, la ley debe otorgársela expresamente. Como conclusión, se tiene que obtiene la interpretación del artículo 14 y octavo de la fracción 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuyo tenor literal en lo conducente es la siguiente. El artículo 14 nos dice que los documentos y los actos que en este título se refiere solo producirán los efectos previstos por el mismo cuando tengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley que ésta no presuma expresamente. Contra las acciones derivadas de un título de crédito solo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas. Las fundadas en la omisión de los requisitos y las menciones que el título o el acto en el consignado deben de llenar o contener y la ley no presuma expresamente. Cervantes Ahumada menciona que al analizar esta cuestión llega a una conclusión contraria, argumentando que el artículo 14 se refiere solo a los títulos nominados,
los que infiere al parecer de la circunstancia de que dicho numeral alude a los documentos a que este título se refiere y que son expresamente regulados por la ley de referencia, lo que abriría a la posibilidad de la existencia de títulos innominados. Tal consideración del precepto solo conduce a establecer la posibilidad de la existencia de otros títulos regulados por las diversas leyes o especiales, pero no autorizados en forma alguna. Concluir con la permisión de la creación de títulos innominados, afirmación que se rebustece mediante la simple lectura transcrita en la fracción 5 del artículo 8 de la ley, en comentario que no se refiere únicamente a los títulos y reglamentados por la ley, sino cualesquiera otros, siempre que estén previstos como tales por la ley. Pues de otra forma no explicaría cómo puede estar presumir los requisitos o menciones del título que debe satisfacer. Finalmente, es oportuno mencionar que la disposición relativa al título de valores, conforme al artículo 6 de la ley en cita, no son aplicables a boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén designados a circulación y sirvan exclusivamente para identificar a quienes tienen derecho a exigir prestaciones en ellos consignadas. Pues tales documentos son meramente probatorios, pero carecen de las características propias de títulos de valores. Aquí en esta cuestión casi entrarían la propiedad de criptomonedas. No está muy regulada todavía por esta Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, pero cuando uno se da de alta, está al menos regulada ahorita por el SAT, pero nada más le dan a uno una especie de contrato y cuántos, ¿cómo se llama? Criptomonedas tiene, pero es muy variable. Y además, o sea, si no es por medio de una cuenta, pues no puede uno demandar el crédito de cierta manera efectivo. Principales o accesorios. En este caso, son títulos son aquellos que no necesitan la existencia o la relación con otro título para surtir efectos jurídicos. Tienen vida propia e independiente de cualquier otro título. Tal es el caso de las letras de cambio, pagaré, cheques y acciones. Los títulos accesorios, en cambio, existen y surten efecto legales en la medida en que existan títulos del cual dependen. Así, los bonos de prenda de los certificados. Aquí pararíamos el video para pasar a la parte 2 en el próximo video. Gracias.